Definición. El género cinematográfico es el tema general de una película, el cual sirve para su clasificación. Los géneros cinematográficos se clasifican según sus aspectos formales y, alternativamente, se definen por su ambientación o por su formato. Vale, ahora que las expectativas ya están cumplidas, pasamos a lo que de verdad es importante. Los seres humanos tenemos características que aparentemente nos diferencian de otros seres vivos. Creamos sistemas complejos en los que no nos gusta desenvolvernos y esclavizamos a nuestros congéneres convenciéndolos de que les estamos haciendo un favor. Pero entre todas estas diferencias quiero resaltar una en particular. Los seres humanos estamos absolutamente obsesionados con clasificar. La biología misma es una muestra de esta necesidad inherente en nuestra naturaleza. Para estudiar a los seres vivos, los ordenamos en agrupaciones y subdivisiones según los rasgos en común que tienen las diferentes especies que existen en nuestro planeta. Es así como tenemos vertebrados, mamíferos y los amos absolutos de nuestro destino. De esta manera, hemos aplicado nuestra búsqueda por la organización a todos los campos del conocimiento humano. Incluso hemos clasificado y etiquetado cada uno de estos mismos campos de estudio, otorgándoles nombres para identificarlos fácilmente. La razón para hacer esto en términos básicos es que es mucho más sencillo estudiar algo al fijarse en un área puntual en vez de lidiar con la difícil tarea de analizar algo que no está delimitado debido a sus enormes dimensiones. Sin embargo, acá no estamos hablando necesariamente de cosas para estudiar, también estamos hablando de entretenimiento. Si bien es un hecho que el arte es algo digno de ser analizado, no se puede negar que una gran parte del público se relaciona con el audiovisual de una manera principalmente sensorial, sin entrar en detalles sobre el proceso por el que ha pasado la obra para llegar a su estado de exhibición, lo cual permite que le brindemos a varias muestras de arte la etiqueta de piezas con las que nos relacionamos buscando algún tipo de espacio recreativo en medio de nuestra dura batalla contra la existencia. Aún así, nuestra búsqueda por comodidad también se ve permeada o influenciada por nuestra necesidad de hallar un orden en el universo, no solamente porque tengamos nombres para las temáticas o aspectos que diferencian una película de otra, sino porque esto también condiciona nuestra forma de percibir y asumir estas diferenciaciones. Las etiquetas de los géneros cinematográficos nos ayudan a formarnos un cierto tipo de expectativa respecto a lo que se verá en la pantalla. Esto facilita la tarea de elegir qué tipo de temática quiere ver el espectador y por lo tanto hace que sea más sencillo pagar el precio para ver la película, gracias a los aspectos que se han alojado en la cultura como convenciones de cada género cinematográfico. Entender la presencia de estas convenciones y cómo se han construido hasta el punto en que las tenemos alojadas en nuestro subconsciente es clave para entender el papel que juega en la industria cinematográfica, razón por la cual veremos una corta clase de historia al respecto. En el principio, el hombre creó el cine y este tenía una enorme influencia de la literatura y el teatro. A principios del siglo XX, las películas se dividían principalmente en tragedia y comedia. Tras la Primera Guerra Mundial, se empezaron a generar categorizaciones marcadas principalmente por el contexto de la historia o algunas de las técnicas utilizadas en la pieza cinematográfica. Entre los años 10 y 50, Hollywood alcanzaría lo que se conoce hoy en día como su era dorada, y establece como pilares los géneros del musical, el cine negro, el western, la comedia, el romance y el drama, a los que luego se unirían el cine de terror y la ciencia ficción. Viéndolas hoy en día, estas películas prácticamente parecen haber sido hechas a partir de fórmulas, con pocas excepciones. Y de repente, estalla la Segunda Guerra Mundial. Luego de esto, el cine y las demás artes tienen un cambio estrepitoso que los lleva a buscar diferenciarse de lo que se había hecho antes a través de la exploración en la narrativa y en este caso, el lenguaje cinematográfico. A partir de aquí, géneros como el western y el cine negro empezarían a sufrir una evolución con la que se alejaban de su forma tradicional, principalmente con la transformación de los personajes y las situaciones contextuales en las que se desenvuelven. En esta metamorfosis que estaba atravesando Hollywood, se podía ver cómo las películas conservaban algunos elementos importantes del género tradicional, a la vez que integraban elementos ajenos a este y provenientes de otros géneros o incluso culturas. Esto continuó avanzando con el tiempo, lo que hizo que aparecieran subgéneros que iban integrando y mezclando elementos, en un ritmo que iba acelerándose cada vez más y más. Sin embargo, esta es solo la mitad de la historia. A la parte de lo que se conoce como cine de género, que es todo ese cine al que se le puede etiquetar como western, comedia, ciencia ficción y demás, han existido siempre películas que tratan de alejarse de las etiquetas de los géneros convencionales y que empezaron a adquirir cierta importancia y atención después de la Segunda Guerra Mundial. Cinearte, art house cinema, cine autor o cinema verité son algunos de los nombres que se le han dado al cine que ha tratado de ir en una dirección contraria a la de la perspectiva del gran estudio de Hollywood,
para profundizar en cambio en una búsqueda un poco más intelectual en el lenguaje cinematográfico, tratando de explorar nuevas formas de narrar y de retar al público. Pero eso es un tema que vale la pena explorar más a fondo en otro video. Por ahora, concentrémonos en los géneros cinematográficos y cómo han evolucionado. Las convenciones de los géneros están directamente influenciadas por el gusto del público y la influencia de obras del género en sí mismo. El patrón es relativamente el mismo siempre. Una película tiene un contexto en el que se desarrolla una historia y esto, junto con las emociones que se buscan provocar en el espectador, son los factores más determinantes para establecer un género cinematográfico. Cuando el espectador consume varias películas que presentan un tono, tema y situaciones que son muy parecidas, empieza a hastiarse esperando que las películas vayan en otra dirección, lo que favorece los cambios en el mercado e impulsando la búsqueda de otro tipo de historias. Cabe decir que este no es el caso siempre y que todo está atado a un contexto social que indudablemente marca muchas de las pautas que permiten que un género cinematográfico se consolide o se apague. Pero de una u otra manera, todo está más que nada influenciado por la preferencia del público masivo en lo que se refiere al cine más mainstream. Para explicar este proceso más a fondo, podría decirse que se puede tomar casi cualquiera de los géneros importantes, puesto que todos presentan muchas similitudes. En este caso, tiré un dado, ignoré el número que salió y elegí el género noir o cine negro como ejemplo, dado que ha logrado ir más allá de solamente evolucionar en términos de escenarios en los que se desarrollan las historias. En la primera década del siglo XX se empezarían a llevar a la pantalla historias sobre crímenes tales como Fantomas, una serie de adaptaciones de historias sobre el crimen urbano con el estilo clásico de la época. Las historias adaptadas venían por supuesto de la literatura de misterio, que ya había tenido su propia evolución desde el siglo anterior. El estilo visual con el que se identificaría el género empezaría a gestarse con la llegada de M de Fritz Lang, que acentuaba mucho las sombras y escenarios a menudo nocturnos u oscuros. Esta estética y temas fueron adoptados por los estudios de Hollywood hasta que poco a poco se fueron generando tendencias o aspectos habituales en los personajes y situaciones, que se consolidan en El Halcón Maltés, una de las primeras películas que pueden considerarse noir casi por completo y que daban inicio al auge del género. Directores como Alfred Hitchcock brindarían durante casi 15 años toda una serie de películas que encajan en las convenciones del género y que son producidas por grandes estudios de Hollywood, dándole la capacidad a los directores de explotar todo el potencial del lenguaje cinematográfico, con buena recepción de la crítica y el público. Para inicios de la década del 50, el género empezaba a presentar escenarios distintos al de un asesinato o un misterio a resolver en un ambiente urbano común. Por ejemplo, a mediados de esta década, Hitchcock ha llegado a un punto en el que opta por hacer proyectos que conservan elementos del género como el misterio y una historia ligada a un crimen, pero que en cambio siguen a personas que se ven involucradas en este tipo de tramas por casualidad en vez de un detective al que se le encarga una misión. Hitchcock empezaría a conformar los inicios del género thriller, una variación del género que brinda una perspectiva más cercana a la gente que no necesariamente se encuentra al margen de la ley, abordando también un drama más profundo. La cumbre de esta evolución se daría con La Ventana Indiscreta, Vértigo y North by Northwest, alejadas por completo de la estética blanco y negro llena de sombras que siempre había caracterizado al género. Luego empieza la década de los 60 y lo habitual es que tras el auge de un género, las cosas vayan en una dirección totalmente distinta. Pocas películas de esta época tendrán rasgos distinguibles que compartan con el noir clásico. De hecho, las películas llenas de acción y aventura de James Bond eran una perspectiva prácticamente opuesta a los entornos oscuros y violentos que caracterizaron al cine negro de los 50. Una manera de llevar el crimen a un público más amplio en una época marcada por la iconografía pop y la revolución sexual. Aún así, en lo que podría parecer un punto de decaída para el género, nuevas maneras de entender y tratar el cine de crimen empezaban a establecer un camino que abría nuevas puertas y oportunidades. Películas como Dirty Harry y Point Blank fueron abriendo el paso para The French Connection, El Padrino y Taxi Driver, obras oscuras y turbias dirigidas por algunos de los protagonistas de una generación que le dio un aire nuevo al cine norteamericano a partir de historias diferentes a los que se había visto antes. En los 70s y 80s, los subgéneros del noir ya empezaban a posicionarse como producciones importantes de Hollywood que consistían en mezclas con otros géneros como la comedia, la acción y la ciencia ficción. Géneros como el body cop serían una gran influencia en la iconografía que se asocia con los 80s. En este caso específico, gracias a su enorme accesibilidad para grandes audiencias. Tras una época marcada por la experimentación y la mezcla de géneros cinematográficos, la década de los 90 dio un paso en una dirección distinta, que reclamaría el legado del cine negro clásico para llevar muchas de sus características principales a un nuevo nivel. En 1991, Silence of the Lambs sacudiría la industria cinematográfica con una historia sobre una investigación policial en una trama turbia cargada de oscuridad y violencia.
abriendo la puerta para películas como Seven y Heat, obras que se adentraban en el crimen moderno con narrativas pulidas y complejas, producidas por Hollywood y con grandes estrellas como protagonistas. Las innovaciones en la manera de contar estas historias y de imprimirles un estilo autoral se traduciría en la llegada de Memento, Break, Mulholland Drive y un sinfín de películas más que se ven influenciadas por más de 5 décadas de historia audiovisual y que utilizan muchos de esos elementos del género para adentrarse en los diferentes panoramas que ha creado el mundo moderno, lugares que habitamos hoy en día y que aún así a veces nos resultan desconocidos. Este mismo proceso evolutivo ha ocurrido más o menos de la misma forma con todos los géneros. El western tuvo su gran época dorada en los años 40 y ha tenido muchas reencarnaciones que lo han llevado a estar presente en los teatros con películas como No Country for Old Men, Sicario y Hell or High Water. Y todo esto está directamente influenciado por el contexto histórico. La ciencia ficción está viviendo un auge enorme no solo gracias a los avances de la tecnología, sino a nuestro acercamiento a las máquinas y a un futuro que cada día parece menos lejano. La acción y el cine bélico tratan de situar al espectador en un mundo globalizado, con problemas informáticos y conspiraciones globales. Para que hayamos llegado a este punto, han tenido que pasar décadas enteras llenas de películas hechas por realizadores que han visto lo que ha venido antes de ellos y han hallado la manera de darle una nueva perspectiva a lo que ya se ha hecho. Un proceso marcado por la retroalimentación de la industria en sí misma, con autores que experimentan con las posibilidades que ofrece cada género de forma individual para enfocarse en contar una historia que explora al ser humano, puesto que al final todos los géneros cinematográficos son provenientes de la sociedad en sí misma. El western y el cine bélico reflejaban un pasado en el que el hombre se desenvolvía en un ambiente salvaje sin reglas. El cine negro explora la moralidad y los límites que la gente es capaz de cruzar para alcanzar sus metas correctas e incorrectas. La acción, el terror y la aventura brindan emociones que hacen sentir vivo a un público que se permite disfrutar una experiencia que estimule sus sentidos, y la ciencia ficción ofrece un espacio en el que se puede reflexionar sobre las posibilidades que ofrecen la innovación y nuestra propia sociedad que, así como los géneros cinematográficos, está en constante cambio. Pero, aún así, actualmente podemos afirmar que las convenciones de los géneros están llegando a encontrarse en puntos comunes. Ya existen series y películas que despliegan una maestría para intercalar y mezclar géneros para lanzarse a hallar puntos desde los cuales se pueden contar todo tipo de historias y presentar todo tipo de personajes. Así como podemos toparnos incluso con momentos específicos de series y películas en los que sin saberlo podemos estar viendo casi 100 años de evolución audiovisual, y no hablo solamente del cine de Quentin Tarantino. En su segunda temporada, Westworld de HBO ya tiene vaqueros y samuráis en un contexto de ciencia ficción ambientado en el terreno del western. El final de temporada de la sexta temporada de Game of Thrones está influenciada de forma directa por el bautizo del sobrino de Michael Corleone en El Padrino, a pesar de ser una serie de fantasía. Y ni hablar de lo que se puede decir del anime, que tiene unas clasificaciones sorprendentemente específicas para los géneros y subgéneros. Solo con ver una escena como Duelo a muerte con cuchillos ya se puede ver algo que es indudablemente japonés por cosas que van más allá del estilo de la animación y que tiene que ver con un estilo que se ha desarrollado a lo largo del tiempo hasta convertirse en aspectos habituales e incluso clásicos. Joder, es que hay un maldito pollo de tamaño humano en un estadio viendo a 2 personas en medio de una arena diciendo algo de una manera exageradamente misteriosa, a la vez que hay otros 5 personajes con aspecto distinto, pero que guardan similitud con cosas que se han visto antes, y todo esto son solo 40 segundos, y que todo esto vino de alguna parte, y a su vez influenciaría cosas después. Y ya no puedo más, maldita sea. Joder, joder, al carajo todo, al carajo todo. Esto es lo que me pasa para hacer caso a la gente que quiere que haga videos más cortos, maldita sea, al carajo todo, todo. ¡Ah! De una u otra forma, hemos llegado a un punto en el que solamente con ver una película o incluso una escena, ya estamos viendo el resultado de todo un proceso evolutivo en nuestra cultura audiovisual que nos ha llevado a este punto y que con el tiempo nos llevará hacia otra parte. Si bien no es absolutamente necesario conocer el origen de cada elemento en la pantalla, tiene sentido conocer un poco más cómo funcionan los géneros cinematográficos, ya que resulta fácil mirar atrás y delimitar qué es lo que define un género. Pero no hay que olvidar que este proceso sigue ocurriendo hoy en día y que en cierta medida esto nos permite tener una postura más crítica ante lo que puede venir más adelante. Después de todo, no hay que olvidar que conforme siga pasando el tiempo y la cultura siga generando este tipo de hibridaciones, valdrá la pena recordar todo lo que significa esto. Definición: el género cinematográfico es el tema general de una película, el cual sirve para su clasificación. Los géneros cinematográficos se clasifican según sus aspectos formales y, alternativamente, se definen por su ambientación o por su formato.